Hola, muy buen día a todos y bienvenidos a otro webinar más con Meger Latam. El día de hoy les vamos a presentar sobre la optimización de capacidad de potencia y confiabilidad en líneas de transmisión. Con mucho gusto les saluda Karen Becerril, Head of Market de Meger para las Américas, y me pueden contactar en LinkedIn si ustedes tienen alguna no sé, solicitud sobre algún webinar que quieran o preguntas sobre nuestros seminarios también o cualquier evento de Meger Latam. Con mucho gusto estamos ahí para servirles. Nuestro expositor del día de hoy, él es nuestro gerente de desarrollo de monitoreo en línea para Meger Latam, Facundo Gagliardo. Muy buenos días, Facundo. Antes de darte la palabra, vamos rápidamente a compartir con, con la gente que nos está acompañando un poquito de lo que van a esperar de este webinar. Esta sesión está siendo grabada, entonces no se preocupen. Ustedes van a recibir la grabación directamente a su correo. Igual un certificado de asistencia por su participación. Nos pueden ir enviando todas sus preguntas, consultas, y al final vamos nosotros a tener un espacio para contestar todas estas. Y si desean copia de esta presentación, por favor, si pueden ustedes quedarse al final, se va a lanzar una encuesta, y esa encuesta es para saber si ustedes quieren la copia, y aparte también para saber un poquito también de qué otros temas de su interés para próximos webinars y también retroalimentación de esta sesión. Y ya también pueden registrarse en el próximo webinar. Ustedes van a ver en su pantalla, tienen diferentes ventanas. Ahí tienen la ventana del próximo webinar. Pueden darle clic y los lleva directamente a la página de registro. Y bueno, ahora sí, con esto te doy la palabra, Facundo. ¿Cómo estás el día de hoy? ¿Listo? Buenos días a todos. Buenas tardes para los que están por ahí más en la parte sur del continente, Claro. como yo, que estamos acá en Argentina y ya he pasado el mediodía. Bueno, y gracias a todos por sumarse nuevamente a nuestros webinars, que este por ahí es un webinar diferente. Vamos a hablar de soluciones de monitoreo, que son novedades para el que no las conoce, así que bueno, vamos a tratar de introducir en esta hora y cuarto que tenemos, las soluciones que ofrecemos de CentriSense para todo lo que es el monitoreo de líneas. Como me presentó Karen, mi nombre es Facundo Gagliardo, yo tengo base en Argentina y trabajo como gerente de desarrollo de monitoreo para las soluciones online que ofrecemos de Meger. Muchos de ustedes nos conocen habitualmente por las soluciones que ofrecemos offline, ¿no? Que son equipos de prueba, valijas de ensayo y demás, pero hace varios años Meger fue adquiriendo este portfolio, desarrollando estas soluciones de monitoreo permanente, y hoy vamos a hablar netamente de una aplicación para líneas aéreas, que es una solución que hasta hace tiempo no teníamos, y con la incorporación de CentriSense, que ahora voy a explicar lo que es esta compañía, bueno, hoy podemos ofrecer soluciones de monitoreo permanente y dar ciertos beneficios a los usuarios de transmisión y sobre todo a alguna industria electrointensiva que también tenga los mismos desafíos. Podemos darle visibilidad de lo que está ocurriendo en las líneas, y vamos a tratar tres temitas principales, que es los más consultados por nuestros clientes, pero el mayor espacio lo vamos a tener en lo que es las tecnologías DLR o el concepto de DLR, que acá lo estamos viendo en la agenda. Vamos a introducir qué es este concepto y finalmente, cuando terminemos la presentación y ante las preguntas, vamos a recorrer un software real, en tiempo real, para todas estas variables que nosotros vamos a ir comentando, bueno, poder verlas en una aplicación real, ¿no? Así que vamos a hacer algo teórico al principio y después vamos a ir a la parte dinámica. Como mencionaba Karen, tenemos un espacio para preguntas, así que mientras yo voy presentando, si tienen consultas, tienen dudas, las pueden llenar. Después, al final de la presentación, vamos a tratar de responderlas todas. Y van a ver que en algunos momentos voy a hablar por ahí de normativas o de conceptos. También, si ustedes alguna de estas cosas las quieren por ahí repetir, o que les mandemos algunos casos de uso real que tenemos de nuestros clientes, cuando llenen la encuesta al final, además de la presentación, soliciten la información que ustedes requieran. Las normativas obviamente no se pueden compartir, pero sí pasarle algún extracto o algún resumen o el tipo de norma que se requiere para cada caso, así ya ustedes la pueden tener. Y sí, los casos de uso real, todo lo que se pueda compartir, eso lo podemos hacer, así que agréguenlo al final. Bien, dicho esto, voy a comenzar con la presentación.
Bien, y en este caso, para introducir la problemática que tenemos a nivel transmisión, la idea es empezar con una pregunta real, ¿no? Es decir, ¿cuánta capacidad real tiene nuestra línea de transmisión en este momento? Las personas que por ahí nos están escuchando, que operan línea de transmisión, bueno, entender cuál es la capacidad. Tenemos esa posibilidad hoy en día de, con algún sistema, saber hoy cuánto puedo transmitir potencia, transmitir energía en tiempo real sin que mi conductor se dañe o sin correr riesgo de la vida útil de mi conductor. Es una pregunta bastante difícil y cuando hablo con los clientes que tenemos en toda Latinoamérica, tengo la suerte de recorrer desde México hasta Argentina con este tipo de soluciones y en cada país hay diferentes respuestas a este tipo de preguntas. Hay lugares donde las líneas de transmisión están sobradas, sobredimensionadas, entonces hoy en día la capacidad de transmisión no es un problema, pero después nos pasa que hay muchos países donde la capacidad, las líneas de transmisión pasan a ser una columna vertebral del sistema eléctrico y muchas veces no tenemos una posibilidad de derivación o líneas en paralelos o anillos que permitan repotenciar líneas y las líneas están saturadas. Entonces, en esos contextos estamos de alguna forma atados a la capacidad que tiene la línea. Y ahora vamos a ver que hay diferentes formas de calcular esta capacidad de transmisión, pero también hay forma de medirla con tecnología moderna que nos va a permitir incluso extender esta capacidad de transmisión y ser más eficiente a la hora de la toma de decisión. Esta pregunta va, por ejemplo, imagínense, supongamos que nosotros estamos operando una línea de transmisión, hay un problema en ese estado, en esa provincia, nos llama el ente regulador y nos dice, mira, tengo que delastrar carga a tu línea. ¿Podés hacer esto o no podés? Y ahí es donde tenemos diferentes tipos de respuestas, diferentes inquietudes. Yo sé la capacidad que puedo tener para poder suministrar más potencia en esa línea o no la sé, o tengo una capacidad nominal que se calculó en algún momento de la vida útil o el inicio de la línea hace muchos años y hoy tengo que responder a esa capacidad nominal que por ahí ya no tiene o no tiene vigencia para mi línea. Bueno, todas estas cosas hoy en día las podemos medir, las podemos mejorar y podemos extender la capacidad de transmisión. Eso se va a tratar un poco en la primera parte de la presentación y después vamos a ir a otros beneficios que son otras soluciones, pero que no tienen que ver con la capacidad de transmisión. También sabemos que en toda Latinoamérica estamos expuestos a el crecimiento de la demanda de electricidad más rápido que lo que crece la red eléctrica. Eso es un común denominador, casi todos los clientes estamos en esta, o todos los que participamos en la parte eléctrica, estamos en esta conversación, en este punto de interés. Y además del crecimiento por ahí geométrico de la población, que hace que se requiera mayor capacidad de energía o mayor consumo de energía, también aparecen nuevos mercados que se están introduciendo a nuestros países con diferentes velocidades. Hay países que van más rápido, otros países que van más lento, pero hay dos, por ejemplo, que acá se mencionan, que es los autos eléctricos o autos híbridos que empiezan a introducirse en nuestro mercado, que hay que cargarlos, que hay que tener un cierto dispositivo, inclusive hogareño, para poder cargarlos, y eso consume mucho más de lo habitual o de lo que estaban preparadas nuestras redes. Y también el uso de inteligencia artificial, los data centers que se esperan instalar en nuestros países, que eso también requiere un uso intensivo de la energía, y todo esto obviamente va a estar estresando o requiriendo mayor esfuerzo de nuestra línea de distribución, nuestra línea de transmisión y de la parte de generación. El cuello de botella, si bien hay un marco complejo en todos los intervinientes dentro del mercado, todas las empresas que intervienen en el mercado, por ahí el mayor cuello de botella es la línea de transmisión, por el hecho de que no es de fácil construcción. Las líneas de transmisión por lo general tratan o se construyen en un periodo de 5 a 15 años. Y eso, comparado con, por ejemplo, una generadora, con una línea de distribución, por ahí lleva más tiempo que distribución y generación, y eso hace que poner una línea o instalar una línea, por lo general, sea lo que más tarda. Entonces eso es lo que está terminando de alguna forma limitando el desarrollo de las redes eléctricas.
¿no? Entre otras cosas. Entonces ya no es un problema solo de la capacidad de transmisión, sino del tiempo, de en cuánto tiempo vamos a tener todo esto listo para poder cumplir con la nueva demanda. Bien. Después existen presiones con la red eléctrica, un poco lo que explicaba, ¿no? La congestión. Hay líneas que ya están al borde de su capacidad y es muy difícil extender la capacidad de transmisión sin comprometer a la vida útil de los conductores. Eso es una realidad. Sabemos que los conductores están limitados térmicamente y eso hace que no podamos exceder una cierta capacidad de transmisión. También ocurre que en muchos de nuestros países se han instalado o se están instalando sistemas de generación renovable en puntos donde anteriormente no existía o la red no estaba contemplada para eso. Nosotros tenemos otras aplicaciones en monitoreo y por ahí la incertidumbre de muchos de nuestros clientes de transmisión es la direccionalidad de las fallas. O sea, antes teníamos una línea que tenía una generadora en un punto y el consumo iba de esa generadora hacia la carga o hacia la ciudad. Hoy tenemos generadores que aparecen a nivel eólico, son pequeños y demás, en otros puntos de la red, y el flujo de energía puede variar. Entonces lo que antes iba hacia un lado ahora puede ir para el otro, y detectar una falla o encontrar un problema ahí, bueno, necesitamos saber ahora la direccionalidad para poder corregir esos problemas y mandar gente a campo a buscar esos problemas. Entonces eso también genera un problema. Y después la infraestructura, cuando hablamos con clientes o con empresas, habitualmente las líneas no son nuevas, no tenemos líneas en paralelo que haya posibilidad de repotenciar lo que existía anteriormente o que ya está vegetado, y trabajamos a veces con líneas de entre 30 y 50 años, donde a veces no hay posibilidad de medir cuán fatigado, cuán envejecida está nuestra línea, y a veces hacer mediciones, por ejemplo, de HiPod, o mediciones offline o mediciones de descargas parciales, requiere sacar la línea de servicio y a veces en transmisión eso no es posible, ¿no? Los tiempos de salida de servicio de las líneas son casi nulos. Entonces, bueno, a veces hacer todo ese diagnóstico no es fácil en campo, ¿no? Bien, ahora presentada la problemática, vamos a empezar a hablar, ¿sí?, de las tecnologías que podemos utilizar para mejorar estas capacidades de transporte de las líneas. Y la primera que vamos a hablar, o la principal, después vamos a ver otras aplicaciones más del cuidado de la línea. La primera que vamos a hablar es la calificación dinámica de la línea, o DLR, como se conoce con su nombre en inglés, que es Dynamic Line Rating. Y también tiene otro nombre por ahí que vamos a encontrar en internet o en el uso cotidiano de la solución, que es lampacidad dinámica. Esta calificación lo que indica básicamente es cuál es la capacidad de mi línea, de mi conductor, de poder transmitir mayor o circular mayor capacidad de corriente sin poner en riesgo al conductor, ¿no? Ahora lo vamos a detallar y vamos a ver cuáles son las variables que aparecen y que tenemos que tener en cuenta para esto. Pero bueno, existe un escenario conocido con el que todos hemos trabajado, que es la clasificación estática de la capacidad nominal de la línea. Cuando hablamos de clasificación estática, es la que utilizamos habitualmente para el cálculo o el diseño de la línea. Ahí se toma en cuenta, por lo general, una condición ambiental de la línea, del peor escenario. O sea, cuando nosotros definimos una línea o diseñamos una línea de transmisión, se dimensiona para una cierta capacidad de corriente que va a estar dada por la peor condición o una de las peores condiciones que puede ocurrir, que en este caso es cuando tenemos una temperatura relativamente alta, o sea, un día de verano, donde no tenemos viento que pueda refrigerar la línea y que sobre el conductor incide una cierta radiación solar. Estos son ejemplos de cómo se dimensiona una línea. Entonces, lo que se busca ahí es, bueno, buscamos para dimensionar esa línea en terreno, una condición ambiental de sobretemperatura, poco viento, donde la línea va a estar a una temperatura elevada, y sobre eso se dimensiona la capacidad de corriente que puede tener esa línea, o sea, cuánta corriente más le puedo sacar aumentando la temperatura de ese conductor sin que ese conductor llegue a una falla, ¿no? Ese dato, ¿no?, de temperatura por lo general se lo da al fabricante y se dimensiona esa línea para saber
cuánta corriente le puedo sacar sin poder extender ese valor de temperatura que puede dañar el conductor. Eso es lo que se denomina clasificación estática y se utiliza habitualmente y sobre todo para las líneas avejentadas, ¿no? En ese momento por ahí no había normativas, no había método de medir de forma permanente algunas de estas variables, y lo que se termina haciendo es justamente eso, ¿no? Es estimando estas cosas. La clasificación dinámica de la línea, o DLR, lo que nos va a permitir es justamente medir estas variables ambientales y poder estimar qué capacidad de corriente puedo sacarle a ese conductor, o sea, qué capacidad remanente superior al cálculo estático puedo sacarle a ese conductor. Acá vimos que, por ejemplo, nosotros tomamos un día de verano sin viento, donde se calcula la condición de corriente. Acá podemos, inclusive en verano o en invierno o en otra temporada, ver qué está pasando con la radiación solar, si es un día nublado, entender qué está pasando también con el viento, si tenemos mucho viento, y bueno, todas esas variables lo que hacen es refrigerar al conductor, bajar ambientalmente la temperatura del conductor, y por ende podemos subir la capacidad de corriente de acuerdo a esa temperatura límite que nos indica el fabricante. Entonces, si tenemos un día que nos favorece o que refrigera el conductor, podemos mejorar la capacidad de transmisión. Eso es lo que buscamos, y eso, ahora lo vamos a ver en detalle, es lo que miden nuestros equipos en campo o lo que mide nuestro software, y con eso vamos a poder extender esa capacidad de transmisión. Acá hay algo que es muy importante, que lo que vamos a utilizar acá para lo que es la medición son datos ambientales de la línea o del lugar donde está instalado el sistema. Que esto también va un poco con la energía renovable. Si nosotros hablamos de generación y vemos los generadores nuevos renovables, tanto eólicos como los fotovoltaicos, están muy bien vistos, están aceptados, se están instalando en todos los lugares e incluso tienen prioridad de instalación en las matrices de generación o de despacho de carga. Y bueno, y esta solución o este tipo de mediciones también utiliza la misma variable. Entonces, lo que yo creo, es una opinión personal, que en el mediano y corto plazo esto va a empezar a estimarse o utilizarse en diferentes lugares, porque también tiene algún impacto político y ambiental, ¿no? Utilizar las mismas variables de ambiente que estamos midiendo para extender la capacidad de transmisión. ¿Okay? Como pasó en generación, seguramente termine sucediendo en transmisión la adopción de estos dispositivos. Bien, lo que sí podemos asegurar o prometer desde dentro de nuestra tecnología es que utilizando una metodología o la práctica DLR se puede extender, dependiendo del tipo de línea o el tipo de conductor que estemos utilizando, entre un 10 y un 40% de la capacidad de transmisión. Esto en algunos casos es muy importante, algunos clientes han empezado a trabajar o a analizar proyectos con nosotros por la posibilidad de tener un beneficio económico de entre un 10 y un 40%. Esto, si la transmisora de energía factura por potencia, bueno, acá va a tener un beneficio excedente de lo habitual, entre un 10 y un 40%. Después hay otras empresas de transmisión que no facturan por potencia, sino por disponibilidad de transmisión o disponibilidad del servicio, pero tener un 10 o 40% más de potencia remanente les puede traer tranquilidad a la hora de la operación. O sea, yo voy a tener mayor capacidad o margen de maniobra para ciertas operaciones que requieran de lastre de carga, por ejemplo. Entonces voy a poder tener esto medido en tiempo real y voy a poder saber cómo puedo operar mi línea en base a estos valores. Bien, entonces hablando un poquito de lo que pasa en el conductor cuando nosotros hacemos circular una corriente, nosotros sabemos que las líneas de transmisión transportan esta corriente. A medida que aumenta la corriente, aumenta las pérdidas térmicas y va a aumentar la temperatura del conductor sumada a la temperatura ambiente, ¿no?, que incide sobre ese conductor, o la radiación. Cuando sucede esto, el conductor comienza a expandirse, cuando baja la temperatura se dilata, y eso lo que va a hacer es que la comba o la flecha o el sag empiece a caer de su nivel, ¿no? Eso, la comba o el sag es la panza el punto más bajo o el punto tangente de la línea,
que va a tener que tener una separación dieléctrica entre conductores y sobre todo contra el suelo, ¿no? Para que no descargue hacia tierra o hacia en algunos casos también hay construcciones debajo de las líneas, para que no descargue sobre esas construcciones. Entonces ahí se establece una distancia de seguridad que cada empresa lo va definiendo en base a las normativas vigentes, y lo que se busca es que el conductor no baje por debajo de esa distancia de seguridad. Entonces nosotros con nuestros sistemas, si bien podemos hacer DLR, podemos tomar dos acciones para limitar esa corriente. La primera es limitar la corriente DLR de operación. Si bien el sistema lo calcula, nosotros vamos a poder limitarla en base a lo que nosotros consideremos como valores establecidos. Y la segunda condición es esta flecha, ¿no? Poder decir, bueno, yo aumento la corriente, pero hasta una flecha tal que no pase por el límite o la distancia de seguridad. Entonces podemos trabajar con esos dos límites. Bien, entonces, ¿qué se requiere para medir correctamente el DLR y poder estimarlo de forma permanente, ¿no? Esto de lo que estamos hablando es que nuestro sistema lo va a medir cada 5 o 15 minutos y lo vamos a estar reportando a un software de control, un software de gestión, y también vamos a hacer predicciones hacia futuro, ¿no? La idea es que el usuario operador de nuestra red pueda tener predicciones de capacidad de corriente hacia adelante para poder tomar decisiones en las próximas horas. No solamente cada 5 minutos, sino que en las próximas horas. Entonces, hay que medir la temperatura del conductor, o sea, en la línea. Hay que medir la corriente para saber cuánta corriente más puedo extenderme o no en base a la temperatura medida. Hay que medir la flecha del conductor para saber cuánto más puedo bajar o no y respetar los límites establecidos. Y por último, la vibración del conductor. Nosotros tenemos vibración tanto por la frecuencia de línea y por el viento, ¿no? Por la misma acción del ambiente, la línea va a ir vibrando y va a tener diferentes fenómenos. Pero también vamos a tener atracción entre conductores. Cuando nosotros aumentamos la corriente de transmisión por ese conductor, bueno, va a aparecer una fuerza magnética que va a atraerla o va a repelerla de otros conductores cercanos. Entonces, bueno, ahí vamos a tener una vibración. Cuanto más alta sea la corriente, mayor es ese factor, y también hay que medirlo para no estresar al conductor. Ahí lo que se busca es no fatigar al conductor, y que no va a fallar por temperatura, pero sí se puede empezar a trefilar o a cortar por el hecho de la vibración o de oscilaciones grandes, ¿no? A nivel amplitud. Entonces eso también lo podemos medir, y eso es lo que buscamos para no dañar al conductor. Bien, ahora sí vamos a entrar un poco a lo que es la compañía CentriSense, esta solución, y vamos a empezar a ver el software, el hardware. Bien, CentriSense es una empresa argentina, desarrollada e implementada en Argentina, que luego después se expandió a Barcelona y a Europa, pero el desarrollo inicial fue por ingenieros argentinos, que tenemos la suerte de que aún siguen trabajando en Megger con nosotros, y desde Argentina también dan soporte a toda Latinoamérica. Y esto es algo muy importante porque como desarrollador por ahí de unidades de negocio, a veces me toca implementar o adaptar tecnologías que se fabrican en Europa o en Estados Unidos al mercado latinoamericano, con sus desafíos, ¿no? Con los desafíos que eso ofrece, pero en este caso es una tecnología que se desarrolla ya en Latinoamérica y tiene una visión y una forma de introducirse al mercado propia de Latinoamérica. O sea, la problemática para la que está diseñada es de Latinoamérica. Y bueno, entonces eso tiene una mayor aceptación, sobre todo en los usuarios, porque ven de forma inmediata que esta aplicación se puede instalar y puede funcionar, ¿no? De hecho, tiene algunos aspectos de comunicación que después vamos a mencionar, que están pensados netamente para el desafío que nosotros tenemos en Latinoamérica, que es básicamente a veces no tener cobertura celular, a veces no tener posibilidad de comunicación, porque las líneas están o en un ambiente cordillerano, en un ambiente muy hostil donde no hay población y no hay cobertura. Entonces, bueno, se puede comunicar desde ese punto. Megger adquiere la compañía en 2025, es una de las últimas compras que ha hecho la compañía, y a través de esta compra, bueno, se le da una escalabilidad a nivel global a esta solución, que como digo, hoy ya está llegando a 20 países en 4 continentes, y acá hay algunos de los clientes que estamos viendo,
Fíjense que hay dos que son acá de Latinoamérica, de Transelec y Engie, que es donde empezó la compañía. De hecho, Centrisense comienza dando o brindando soluciones tanto para Transelec y para Engie. Bueno, podemos ver algunos ejemplos de eso. Bien, entrando ahora netamente a la parte de producto, el sensor que utilizamos es un sensor monofásico, o sea, si bien el sensor va a medir variables eléctricas, no vamos a localizar fallas, no vamos a hacer análisis de oscilografía, no vamos a ver tensiones o gráfico forma de onda, sino que el sensor se instala de forma monofásico en una de las 3 fases de la línea de transmisión, cerca del vano, del punto de sujeción, y con eso vamos a medir variables de esa línea y vamos a estimar estos tipos de problemáticas. El sensor pesa 1,4 kg, vamos a ver que se puede instalar de diferentes formas, pero lo más común es con dron. Podemos trabajar con cable de hasta 2 pulgadas y la instalación, si lo hacemos con drones, es rápida, es en 45 segundos podemos montar el sensor en una línea. El sensor es autosuficiente, trabaja con paneles solares de batería, y una batería de litio que durante el día el sensor se va a estar cargando con la luz solar y por la noche va a descargarse a través de su batería y bueno, va a ir teniendo esos ciclos de carga diarios que lo vamos a monitorear desde el software. Nosotros podemos ver el estado de funcionamiento de la batería directamente del software. Y después tiene comunicaciones a nivel universal. El sistema puede trabajar con comunicación de 3G, 4G, Wi-Fi y por satélite. O sea, el sistema tiene por defecto un chip celular incorporado multisesión, que lo que hace cuando lo prendemos es tomar señal de la fuente celular que encuentre, ya sea Movistar, Claro, la marca que se encuentre en el terreno. El sistema se autoconfigura y comunica al software con la cobertura celular que encuentre. Si no tenemos cobertura celular, porque ya sabemos que la línea está en un ambiente donde no hay comunicación, bueno, se pueden instalar módem de Starlink y a través del Wi-Fi mandar la comunicación a través de satélite. Vamos a utilizar ese tipo de conexión. No es lo más común, pero si se requiere podemos proveer estos módems de Starlink y vincular a nuestros sensores a través de Wi-Fi. Entonces, en cualquier condición de terreno, nosotros no vamos a poder comunicar directamente al centro de control o al software que tengamos. ¿Okay? El dispositivo, algo que no aclaré, el dispositivo permite trabajar en líneas de hasta 500 kV. Ya tiene este clamp que es nuevo, que es algo que se diseñó hace muy poquito, que nos va a permitir conectarnos a línea de 500 kV. Antes estábamos limitados a 400 kV, ahora ya está aprobado y testeado para 500. El sistema va a medir diferentes variables. Va a medir de forma infrarroja la temperatura de línea. Vamos a poder ver con los acelerómetros la inclinación del sensor y esto nos va a servir para determinar la flecha que hablábamos antes. Vamos a medir la corriente de forma magnética de la línea y vamos a medir las vibraciones, tanto la vibración de amplitud, o sea, cómo oscila de forma natural esa línea, ¿no?, en el ambiente y por el viento donde está sometido, y también vamos a medir la vibración a la frecuencia de línea. Y con eso vamos a tomar diferentes mediciones y vamos a hacer diferentes diagnósticos, tanto de LR como otras cosas que vamos a ver en un ratito. ¿Okay? Y el portfolio es el siguiente. Nosotros tenemos sensores para líneas que se conectan aproximadamente a 1 metro del punto de sujeción. Vamos a tener sensores para torres. Ahora después vamos a ver en el software que podemos medir encurvamiento, torsión en torres para saber si alguna de nuestras torres de transmisión está teniendo problemas. Podemos utilizar un dispositivo meteorológico que se instala en el terreno, en las líneas, en alguna de las torres, y con esto podemos tomar la estimación meteorológica real de la línea. Los sensores también lo hacen, pero bueno, lo va haciendo en el punto donde están midiendo. Podemos tener una segunda tarjeta SIM en caso de que algún cliente quiera tener su sistema cerrado de comunicación o su propia APN privada de comunicación. Bueno, podemos instalar los chips que provee el cliente y hacer esa comunicación cerrada
en base a esa comunicación, ¿no? Y el sistema por defecto tiene una aplicación meteorológica embebida en el software donde muchos de estos análisis lo va a hacer de forma automática. De hecho, hay clientes que nos han consultado y que estamos hablando con ellos de hacer toda esta estimación DLR sin sensores. O sea, lo que no va a permitir el sensor es obviamente medir en tiempo real en campo todas estas variables de viento, de temperatura, de corriente nominal, pero también esto se puede hacer sin sensores, con menos precisión, ¿no? Porque voy a tomar datos meteorológicos que son probabilísticos a través de una página web. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Es que si necesito ampliar la capacidad de transmisión de mi red, pero no tengo el presupuesto suficiente para comprar los sensores que se requieren, puedo empezar a hacer esta estimación o este estudio solamente usando el software con las variables meteorológicas que toma de forma permanente. Todas estas variables después terminan llegando al backend y de ahí podemos mandar la información del software de diferentes formas. Podemos mandar la información de todas las variables que medimos a un sistema tercero, a otro software o otra plataforma a través de API. Se pueden configurar estas API sacando las variables que nosotros queremos vincular con otro sistema y las exportamos directamente a otro software. También podemos mandar la información al sistema SCADA por IS-104, o sea, hoy ya tenemos la comunicación vinculante de SCADA por IS-104, y después tenemos el software, que ahora voy a entrar a visualizarlo, donde podemos ver todas estas variables en un buscador web. ¿Okay? Si yo quiero entrar directamente a ver lo que muestran mis sensores, lo puedo hacer a través de un buscador web. También se puede instalar la aplicación en un servidor del cliente, pero no es lo más común, no es lo que nos piden. Por lo general, un buscador web para esto es suficiente. Bien, y después acá tenemos panel de control donde vamos a poder ver, esto está tomado del software que vemos a través de un buscador de internet, donde acá se muestran, por ejemplo, la ampacidad estática y la ampacidad dinámica. Fíjense que tenemos 720 amperes los últimos 5 minutos medidos, comparado con la corriente de esa línea, ¿no? Las 306 amperes que estuvo circulando por esa línea, ¿no? Corriente nominal. Entonces acá empezamos a ver que a esta línea que se está utilizando y se está operando en tiempo real, se puede sacar mayor capacidad de corriente, ¿no? Eso es lo que nos va a permitir nuestro sistema verlo cada 5 minutos. Bien, en cuanto a soluciones, hablamos bastante de la primera, que es DLR, que es la clasificación dinámica de la línea. Esto quiere decir qué capacidad de corriente puedo sacarle a mi línea en el ambiente dado sin poner en riesgo al conductor, es lo que estuve explicando hasta ahora. Pero también tenemos dos diagnósticos más que podemos dar, y estos ya están orientados ya al activo, a la vida útil del activo y a la parte de incidentes. La segunda aplicación que podemos dar por defecto, ¿no? Que esto lo hacen los sensores por defecto de forma permanente, es el monitoreo de salud del activo, el monitoreo de salud de la línea. Acá lo que vamos a buscar ver, por ejemplo, es la fatiga del conductor. Una de las variables más importantes es medir o estimar la fatiga del conductor para saber cuándo ese conductor ya está muy avejentado y ese vano hay que cambiarlo. Esa es la idea, no cambiar tramos de línea cuando no son necesarios, y sí, cuando estamos ya llegando al final de la vida útil de un conductor, hacer ese cambio. También vamos a poder ver tensiones mecánicas, ¿no? Mecánicas, problemas de amortiguadores y demás, propio de este tipo de tensiones, y también vamos a poder monitorear la flecha o el SAC del conductor. O sea, esto lo vamos a poder monitorear a distancia y vamos a poder generar alarmas para que nos avisen cuando está empezando a suceder o está empezando a llegar al final de su vida útil ese conductor. Y después vamos a tener un tercer módulo, que este en realidad es el que se diseñó esta solución de forma real. O sea, los clientes de Chile, ¿no? Que veíamos antes, pidieron esta solución, fábrica la diseñó para ellos y después le fue agregando el resto de las funcionalidades. Pero esta funcionalidad es la detección rápida de incidentes. Cuando hablamos de incidentes, básicamente es robos o corte de línea. Lo que buscamos con esta función es que el sensor que está montado en la línea, cuando se corta el conductor, nos avise de forma rápida para tomar acciones.
cuando hablamos de robo, lo que buscamos es que si ese conductor que está a 15, 17 o 20 metros de altura se corta, automáticamente el sistema nos avise, nos dé una alarma y nos ubique en un plano GPS dónde está ocurriendo ese robo o ese corte de conductor para poder mandar rápidamente una cuadrilla a intervenir o, si es necesario, la policía, ¿no? Se corta porque se cortó el conductor, bueno, solamente nos avise para poder encontrar el punto exacto donde sucedió y poder reparar o reponer ese tramo de línea lo más rápido posible. Lo que se busca es esto. Sabemos que a veces las líneas ocupan varios kilómetros en campo de difícil acceso, a veces no hay rutas y a veces encontrar estos problemas lleva su tiempo. Cuando hablamos de robo, por lo general, las empresas que son propensas a robo, lo que utilizan son cuadrillas que recorren las líneas de forma permanente. Y si la línea es muy larga y se me rompe en el medio o en uno de los extremos, tardo muchísimo hasta que encuentro el lugar o hasta que ubico el lugar de robo. Entonces, este sistema a nivel digital nos va a informar de forma inmediata y bueno, tenemos clientes que están satisfechos con esa solución. Bien, ahora entrando a qué nos diferencia, por qué elegir esta solución, hay varios puntos donde podemos diferenciarnos de otras empresas que ofrecen, ¿no?, la medición de LR sobre todo, pero bueno, uno de los principales beneficios es la instalación. Nosotros podemos hacer esta instalación con dron, también se puede hacer con Pértiga, si es necesario, pero lo más habitual por la altura de las líneas es hacerlo con dron y no necesitamos sacar la línea de servicio. Esa es la gran ventaja, sobre todo para los desafíos de transmisión, no cortar el servicio sabiendo que no es posible, o que a veces instalar este tipo de sistema, si hay que pedir un paro de la línea, va a llevar mucho tiempo. O sea, hay que pedir la intervención y eso se va a hacer cuando haya un día de baja carga o una posibilidad en una ventana de tiempo muy corta. Bueno, en este caso nosotros podemos instalarlo sin sacar la línea de servicio. Podemos trabajar con cualquier tipo de conductor y la solución es escalable. Nosotros podemos empezar trabajando con un software, en algunos clientes empezar trabajando en lugares donde tenemos problemas críticos. Por ahí no mencioné la parte de robo de torres, que me salté la parte anterior. Tenemos sensores que nos van a permitir saber, por ejemplo, cuando nos roban un perfil de torre o varios perfiles de torre, la torre con el tiempo se va a empezar a encorvar y poder saber cuándo estamos llegando a un valor de alarma o límite para intervenir esa torre. O sea que vamos a poder reparar la torre antes de que se caiga y que pueda ser un problema mayor de intervención de la línea. Bueno, toda esta información la vamos a poder monitorear antes de tiempo, y cuando digo que es escalable es porque a veces cuando nosotros hacemos el estudio con los clientes para iniciar un proyecto, apuntamos a atacar los nodos principales. Después, si el cliente desea extender o monitorear toda la línea o digitalizar toda la línea, también eso lo podemos ayudar, pero siempre la idea es empezar donde tiene los principales dolores de cabeza para no hacer una inversión exorbitante, sino que empezar realmente con una relación costo-beneficio favorable, ¿no?, para el cliente. Y obviamente está respaldado por Megger, que bueno, como sabemos, Megger ya es una empresa que lidera muchos de los sectores de lo que es la parte de mantenimiento predictivo y el mantenimiento basado en condición sobre todo, y tenemos esa expertise, ¿no?, de conocer las tecnologías, de conocer la problemática de los clientes y poder ayudarlos, ¿no?, con nuestra estructura en cada continente. Bien, acá volviendo a la parte de drones, acá hay una foto de lo que explicaba anteriormente. Nosotros cuando ofrecemos la solución también se ofrecen los accesorios, los kits para poder montarlo en drones y poder hacer esta instalación. Y se hace de forma rápida en las líneas. Hay algunos videos que, bueno, por ahí por un tema de tiempo no los tengo acá, pero si alguno los precisa, se los podemos compartir, pídalos en la encuesta. Van a ver cómo se hace una instalación en 45 segundos con un montaje de dron. Bien, y ahora sí vamos a entrar por ahí a la parte de testimonios o de casos de éxito de algunos clientes. Empezamos acá por la parte de Chile, donde, bueno, este es un cliente nuestro de Engie, que ellos comenzaron, tanto igual que Transelec, a trabajar esta solución para detección de robo.
En algunos países se da particularmente que hay conductores que son de cobre en líneas, no todo, en todo el tramo, pero sí en algunas partes hay conductores de cobre. El cobre es más caro que el aluminio y bueno, esa parte del activo en algunos lugares se tiende a robar y hay muchos incidentes por robo. Entonces la idea de estos clientes era poder tener un sistema que detecte eso de forma rápida, les dé aviso y poder mandar a la policía básicamente a reprimir esos robos. Anteriormente a esto, como es muy común en muchos de los clientes, se utilizan cuadrillas que recorren las líneas y por ahí encontrar esa falla o ese problema tardaba 6 horas, 6 horas y cuarto. Con nuestro sistema eso lo pudieron detectar mucho más rápido y pudieron encontrar el 100% de los robos al año que lo instalaron, ¿no? Acá está el caso de Transelec. Muchos de estos casos, como decía al principio, no los pueden pedir en la encuesta y si le hacemos llegar el caso de estudio, el caso de éxito, hay muchos de estos que también están cargados directamente en la página de cada empresa, ¿no? Cada empresa a nivel innovación ha publicado algún post mencionando la tecnología y los beneficios que ocurrieron. Pero bueno, en este primer caso en Chile, tanto Engie y Transelec, la búsqueda era encontrar robo en líneas donde era difícil llegar. Entonces, digitalizar el punto de robo, recibir un aviso rápido y en pocos minutos mandar a una cuadrilla para detener ese robo si es posible. Bien, en el caso del grupo Elia en Bélgica, es un proyecto largo que bueno, se terminó cerrando de forma favorable hace unos poquitos meses. Este cliente tiene una concesión de 1.351 kilómetros, donde tenía en partes conductores de más de 90 años. Entonces, el contacto con Centrisense fue en busca de extender la vida útil de esos conductores. Si había que cambiarlo de forma urgente, tomando en cuenta todo el costo que hay que tener, ¿no? Para recambiar el conductor, intervenir la línea, cambiar los conductores, volver a poner en servicio, y además los kilómetros, ¿no? De línea que se requieren recambiar. Entonces la idea del cliente era saber o medir si ese conductor realmente necesitaba un cambio o no. Entonces se instalaron sensores en línea, se evaluó la fatiga. El estudio que hizo Centrisense daba que esos conductores todavía no había que cambiarlo, y lo que hizo el cliente fue tomar una muestra de un tramo de línea analizado, hacer todos los análisis mecánicos y eléctricos correspondientes para saber si estaba fatigado o no ese conductor, y el resultado terminó dando que no, que tenía razón lo que estaban viendo los sensores, que ese conductor, pese a tener una cierta antigüedad, aún no estaba dañado, aún podía tener vida útil remanente, y esto lo que prevé a los usuarios es extender los reemplazos y obviamente los costos asociados al reemplazo. No es lo mismo pagar hoy, no sé, supongamos un cierto monto para reemplazar un tramo de línea que ahorrarme ese dinero, no sé, ponerlo en otra inversión y hacerlo de acá a 3 o 4 años. O sea, eso es lo que buscamos, no invertir sin tener una conclusión exacta de que ese conductor requiere un recambio, ¿no? Con una inversión claramente mucho menor que es lo que vale el sensor comparado con cambiar todo el tramo de línea. Y después por ahí este es un caso de ejemplo novedoso. Este es un caso relativamente nuevo que tenemos dentro de Megger. La compañía PG&E de Estados Unidos, que es una de las transportistas de energía más grandes de Estados Unidos, está evaluando la tecnología para todo lo que es mediciones DLR. En Estados Unidos hay sí, una tendencia, no sé si es una normativa, ahí no pude estudiarlo en detalle, pero hay una reglamentación, diría, de colocar tecnologías DLR en todo lo que es transmisión. Y ahí creo que se reducen algunos tipos de cargos y demás a las empresas que tienen esto implementado. Entonces, esta compañía ya confirmó que va a hacer un piloto con nosotros para probar la tecnología en el país y obviamente extenderlo a su concesión. Bien, un poco de resumen de lo que es Centrisense. Estamos hoy presentes en los cuatro continentes, perdón, en 20 países y con más de 100 robos detectados. O sea, esto está comprobado y bueno, hay algunos de nuestros clientes que son los clientes principales que hoy tenemos.
Y a nivel proyecto, que esto es algo habitual cuando nos reunimos con los clientes, bueno, me interesa, me sirve la solución, ¿cómo podemos escalar o empezar un proyecto? Lo primero que deberíamos hacer es identificar, ¿no? Como decía antes, los puntos críticos, ya sea si es un tramo de línea que ustedes quieren monitorear, ya sea por DLR, por robo o por indicación de salud. Bueno, identificar cuál es el tramo de línea que ustedes quieren ver. Hay algunos clientes que las líneas están bien y solamente quieren monitorear torres y también lo podemos hacer, o sea, tienen torsión en torres por suelo sedimentoso o les roban perfiles metálicos de las torres y las torres se empiezan a encorvar, o hay algunos clientes que están en terreno montañoso, que el mismo viento empieza a torcer las torres o las mismas las congela y quieren monitorear esa inclinación de la torre. Bueno, eso lo podemos hacer. Entonces se define cuáles son los puntos críticos donde uno quiere monitorear. Se cotizan o se proveen los sensores necesarios para monitorear esos activos con el software correspondiente, se mide por un cierto tiempo y después se hace un reporte de la evaluación de los estados de esos activos como finalización de un proyecto piloto. Después con eso el cliente evalúa si quiere escalarlo, si quiere extenderlo al resto de las torres o al resto de las líneas, y hasta esta parte, ¿no? Hasta la parte de evaluación, nosotros damos soporte, ¿no? Ayudamos con el reporte, ayudamos con el análisis de los resultados para que el cliente esté acompañado en todo el proceso de implementación. Como dije antes, esto lo hacemos desde Latinoamérica, o sea, la fábrica que está en Argentina es la que nos ayuda y nos da soporte junto con nuestro equipo de monitoreo, y en todo momento estamos en contacto, sobre todo para la evaluación de los resultados. Una vez que se instalan los sensores, bueno, toda esta información que me está llegando, cómo lo analizo, está bien lo que me está dando, hay un problema, ¿no? Bueno, todo ese proceso estamos nosotros desde acá dando soporte. Bien, entonces para cerrar y pasar ya a la parte de software, como conclusión hay tres puntos clave, perdón. Con esta solución las líneas, o ya entendimos que las líneas tienen posibilidad de mayor capacidad, y analizando el ambiente y cómo es la refrigeración natural del conductor, podemos extender esa capacidad por encima de la capacidad nominal a la cual se diseñó la línea. Un solo sensor o una sola solución nos va a permitir ver o nos va a dar tres tipos de beneficios, que es la capacidad dinámica o la capacidad de corriente dinámica de la línea. Vamos a poder analizar el estado de salud de la línea o de torres, y vamos a poder detectar robos, ¿no? O detectar corte de conductor. Y siempre esta solución se puede empezar a pequeña escala. Podemos empezar donde ustedes tengan problemas, donde ustedes quieran monitorear, y de ahí extenderlo a la cantidad de activos que ustedes requieren. ¿Okay? Bien, hasta acá la presentación teórica. Después vamos a volver con Karen para la parte de preguntas y respuestas, pero ahora voy a pasar a compartir mi pantalla. Voy a ver pantalla completa. Bien. Y mientras, para recordarles a todos que si tienen consultas, preguntas, no las vayan enviando. Ahí tienen ustedes una ventana donde pueden escribirlas e irlas enviando. Y ahí podemos ver bien. Bien, perfecto. Gracias, Karen. Acá voy a entrar directamente a un software que tenemos en simulación para ver cómo funcionan los sensores y cómo podemos ver variables en torres. Esto es lo mismo que si ustedes harían un piloto o comprarían una solución, pueden tenerlo en un buscador web directamente y acá ingresar con usuario y contraseña. El software es como una suscripción de Megger en caso de que ustedes, una suscripción de Netflix, en caso de que ustedes lo adquieran tanto para un piloto como para un proyecto real, donde se paga una suscripción anual y no tiene límites de usuarios. Si ustedes quieren crear 2 personas, 20 o 100, el sistema se los permite, no van a tener que pagar por eso, y a cada usuario le van a dar diferentes accesos. Van a poder acceder como usuarios de solo lectura o van a poder ser administradores del sistema y poder modificar diferentes cosas de los sensores o de las variables que están midiendo. ¿Okay? Yo en este caso voy a entrar como usuario de solo lectura, y el software lo primero que nos va a traer es la información de dispositivos que tengamos instalados. Acá voy a tener mi organización,
En este caso es un bloque de demo, pero si tuviera diferentes líneas, acá puedo filtrar por cada línea o puedo filtrar directamente por la empresa y ver todas las líneas que tengo instaladas. Entonces voy a tener mis sensores que tengo instalado en este dispositivo, que en este caso son 13, donde hay 9 sets que están, o 9 sensores que están reportando, y hay 4 que están instalados, pero no están reportando comunicación. Este quiere decir que hay sensores que están prendidos que no, por algún motivo, no están mandando datos, y hay 9 sensores que están prendidos y que en los últimos 5 minutos mandaron información. Después tenemos el panel de alarmas. Acá básicamente nos va a decir cuáles son los sensores que no están presentando alarma y cuáles son los que tienen alarmas disparadas en este momento, ¿okay? En los últimos 5 minutos. Y después acá abajo voy a tener el desglose de todos mis sensores en los lugares donde lo instalé. Voy a tener la posibilidad de colocarle nombre, voy a tener el número de serie, la versión de firmware interna del sensor, que esto se actualiza de forma automática por internet, a la línea donde está asociada, que ahora después vamos a ver, porque podemos ver sensores sueltos o podemos ver la línea en sí como un activo. Y vamos a poder ver el estado. Este está activo, por ejemplo, con batería al 100%, y por ejemplo el que está acá abajo, en Jackson 4, está reportando. Esto quiere decir que mandó información en los últimos 5 minutos. Acá, por ejemplo, vemos un sensor de torre, ¿no?, que está acá, que este tiene batería que está baja, ¿no?, está por la mitad, pero me indica que se está cargando, o sea que es de día y está tomando carga por su panel solar. ¿Okay? Bien, si entro a cualquiera de los sensores, puedo ingresar a cada uno y ver diferentes informaciones. Primero me va a traer la información del sensor donde está instalado, y lo primero que me va a traer es la detección de movimiento. Esto es básicamente una variable de corte de conductor o de robo, que esto va a estar en 0 siempre, salvo que haya un movimiento brusco del sensor. O sea, si el sensor está instalado en altura, en un segundo pasó de 15 o 20 metros a estar a 0 metros, bueno, ahí automáticamente el sistema reporta de forma inmediata y me dice que esto pasó a 1. Esta variable yo la puedo mapear. Yo como usuario puedo decir, bueno, esto quiero que me avise por mail, y el sistema me va a avisar y me va a mandar un aviso de que la variable que yo elegí cambió de estado, y bueno, en este caso sería la de robo, ¿no? Y después me va a calcular la ampacidad ajustada por ambiente. Hoy hablamos mucho de LR, pero también hay otra ampacidad que está mencionado en el brochure del SIGRE 969, que es la ampacidad ajustada por ambiente. ¿Qué cambia con la DLR? La DLR, que la ampacidad ajustada por ambiente toma un viento de 20 nudos o 0,6 metros por segundo, un viento relativamente nulo, en comparación con la DLR, que toma la velocidad del viento que ocurre en el momento. O sea, 0,6 metros por segundo es un viento prácticamente que no existe, o sea, como no hay viento, y la DLR va a tomar el viento real que tenemos en esa instalación. Pero bueno, el sistema nos va a permitir calcular las dos ampacidades, y esta, bueno, nos dice que esa línea podría operar en los últimos 5 minutos que midió a 900 amperes. También nos va a indicar la temperatura del conductor y nos va a empezar a indicar algunos valores de la condición de salud de ese conductor. Acá lo primero que nos va a traer es la amplitud de flexión. Esta amplitud de flexión, y acá estamos viendo, creo que una semana, perdón, voy a ir para arriba, estamos viendo la última semana de análisis. Este gráfico lo que nos va a traer es, o va a medir, es la oscilación en amplitud de la línea, producto del viento de esa línea, y lo que va a medir esta variable es cuándo esas oscilaciones son nocivas para el conductor. O sea, acá tenemos un umbral de seguridad, esto también está normado, y cuando la oscilación de la línea en amplitud supera este valor, quiere decir que esa amplitud empieza a dañar al conductor. O sea, lo que buscamos en estos casos es que la amplitud, la oscilación natural de la línea no supere estos valores, porque si no es como que está vibrando mucho y me va a empezar a dañar el conductor. Y debajo tenemos la fatiga acumulada, que por ahí es un dato muy importante para estimar la vida útil del conductor, que es cómo se va avejentando en base a la oscilación
el conductor en función del tiempo. Entonces lo que hace básicamente es acumular todos estos valores e ir viendo cómo esa fatiga se va incrementando en el tiempo. Acá estamos viendo, por ejemplo, una semana. Este es un gráfico que va a ser siempre creciente. La fatiga no va a disminuir, sino que va a aumentar en el tiempo. Y el sistema nos va a dar un valor de probabilidad de falla por fatiga del conductor, que acá está por 10 a la menos 6. Esto es 15,74 por 10 a la menos 6%. O sea, es un valor relativamente bajo de fatiga, o sea, es un conductor que está en buen estado, pero esto puede pasar que con los años, o si ustedes tienen líneas avejentadas, ya este valor empieza a ser en por ciento, y ahí el usuario pueda tomar una decisión de cuándo cambiar el conductor, ¿no? Cuando ya estoy teniendo una probabilidad relativamente alta de ese conductor falle por fatiga. ¿Qué se busca con esto? Es monitorear el cable en todo momento, y cuando ya estamos llegando al final de su vida útil, tomar una decisión de cambio en base a la medición de fatiga, que el sistema lo hace cada 5 minutos. Cada 5 minutos va reportando un puntito acá y vamos viendo si se va envejeciendo o no. También puedo tomar acciones si esta pendiente es relativamente alta. Si siempre esto fue bajo en el tiempo y de repente empieza a crecer en una temporada del año, bueno, poder tomar acciones con los amortiguadores de la línea y demás, como para que esta curva sea lo más chata posible, ¿no? Esa es la otra análisis que podemos hacer. Y después podemos medir el viento transversal a través de los sensores y mostrar el viento que está ocurriendo en tiempo real en la línea, que en este caso es relativamente bajo, ¿no? Estamos debajo de los 20 nudos. También podemos medir la flecha. Acá en este caso hay diferentes valores de flecha, y justo se está actualizando el sistema. Acá vamos a ver la explicación, cómo toma la flecha, pero vemos que hay 3 valores medidos, donde por ahí el más interesante es el punto más bajo, ¿no? Que es el que nosotros utilizamos para la distancia de seguridad. Entonces voy a tratar de hacer el zoom para que se vea. Vamos a ver que hay 3 valores, lo que pasa es que están casi superpuestos, pero bueno, acá vemos por lo menos un valor celeste y un valor verde, ¿no? Y acá, en cada punto que nos paremos, por ejemplo, este fue el más bajo, nos va a decir que una flecha más baja en 23,46 y la flecha máxima calculada es 23,53. Y como usuario yo puedo ponerme cotas de alarma y de alerta de la flecha. Entonces, si baja por un valor mínimo, que me avise para tomar alguna acción en campo, ¿no? Y eso puedo analizar si es por dilatación del conductor, si es por un problema de amortiguamiento o de envejecimiento, y bueno, tomar acciones para que esa flecha vuelva a estar en el nivel que debería estar y no correr riesgo de descargas a tierra, ¿no? También vamos a poder medir la tensión mecánica del conductor, esto para saber si estamos teniendo algún problema de amortiguamiento en la línea, el sistema lo va a ver y lo va a predecir. Y después vamos a poder ver la corriente nominal. O sea, nosotros, fíjense que habíamos visto, acá arriba, y vuelvo un poquito, 840 amperes, ahora porque estoy en modo zoom, ¿no? Entonces estamos en 840 amperes en el último punto medido de ampacidad ajustada por ambiente. Y la corriente última medida en ese filtro o zoom que yo tomé es de 387 amperes. O sea, la corriente medida, la que la archiva el sistema cada 5 minutos, es de 387 amperes contra 840, o sea que estoy trabajando muy por debajo de la ampacidad que me permite esta línea. O sea, si tengo posibilidades de ampliar la capacidad de corriente y facturar más, bueno, la línea me está diciendo que lo podemos hacer sin ningún problema. Y acá la corriente que medimos es en color verde la corriente promedio, o sea, el sistema va midiendo y me hace el promedio de los 5 minutos de lo que midió, y también me muestra el valor pico de esos 5 minutos, en color azul. ¿Está bien? Acá la corriente máxima, la corriente pico que midió en esos 5 minutos. Es un dato más del sistema. ¿Okay? Lo otro que vamos a tener es información del dispositivo. Acá vamos a ver el dispositivo geográficamente donde está instalado. Perdón, el zoom de mi mouse no es el mejor. Vamos a hacerlo desde acá. Y acá vemos que el dispositivo está instalado en una línea cerca de Madrid y está en color verde. Color verde quiere decir que no está teniendo ninguna alarma, no está teniendo ningún problema.
Bien, si bajo, lo que voy a ver es la inclinación del sistema. Esto me va a servir para determinar problemas de instalación o problemas de que el viento movió el dispositivo y está de forma horizontal. Y acá vamos a ver la posición del sensor de los dos ángulos que tiene, o sea, un ángulo en eje X, Y y después en el otro en X, Z. Y vamos a ver cómo es la inclinación del sensor en todo momento. Y por ahí la información más importante es la batería, ¿no? Ver acá que el sistema está cargando la batería al 100%, cuando no tiene luz solar o es de noche, se descarga y cuando recibe luz solar de nuevo, se vuelve a cargar, ¿no? Entonces con esto voy a poder ver los ciclos de iteración de mi batería y ver que la batería siempre llega a la carga del 100%. Si empieza a cargar menos, quiere decir que esa batería se está empezando a agotar y por ahí que hay que hacer un cambio de batería del sensor. ¿Okay? Y lo mismo con la comunicación, ¿no? Acá en este caso está verde, está lo más alto posible en dB. Si en algún momento esto se cae, puede ser que haya problemas de cobertura, si es celular en campo, y que bueno, se pierdan algunos datos, ¿no? Y el sistema pase a estar de forma activa. Bien, y por último lo que podemos hacer, que es lo más interesante para las empresas de transmisión, es analizar una línea completa. En este caso, lo que nosotros podemos es como adicionar nuestros equipos o seleccionar nuestros equipos y adosarlos a una línea y trabajar la cantidad de sensores como dentro de una línea. Entonces acá tenemos dos, voy a volver a la de Trillo, que es la que estábamos viendo recién. Perdón, voy a explicar algo antes. Entonces acá tenemos nuestra línea Trillo, donde la ampacidad nominal, o sea, esta la ampacidad estática, la que veíamos al principio de la presentación, que se calcula en la peor condición de la línea a nivel ambiental, es 600 amperes, la tensión nominal de la línea es 400 kV y la longitud es de 130.81 km. ¿Okay? Si voy a esta línea, acá lo que me va a aparecer primero es el dibujo de la línea, donde está la traza en campo. Vemos que ahora sí vemos los sensores que veíamos antes, el Trillo 2 que analizamos, y el resto de los sensores que están adosados a esta línea. Vemos que hay un sensor que tiene problema, que es el Trillo 4, que tiene una alarma encendida. Para después, si quieren, la podemos analizar. Y acá vemos estos signos de admiración. Voy a tratar de llegar a uno. Bien, acá tengo un signo de admiración que lo que me va a decir es que es mi varo crítico de ampacidad ajustada por ambiente. O sea, esta es mi parte de la línea que es la que limita a o sea, que tiene la menor capacidad de transmisión ajustada por ambiente. ¿Okay? Que el cálculo me dice que este es el punto que limita. ¿Para qué me sirve eso? Para saber cuáles son mis nodos a nivel ambiental que están limitando la capacidad de transmisión. Si siempre es el mismo nodo por algún punto particular, bueno, saber que este es el punto que me está limitando la capacidad de transmisión y por ahí tengo posibilidades de corregirlo, de mejorarlo. ¿Okay? Lo otro que voy a poder ver es acá las torres. Voy a poder, en este caso no se está monitoreando ninguna torre, pero sí voy a poder ver mi distribución de torres y poder digitalizar mi línea con todos los activos que tengo en esa línea. O sea, si tengo un archivo KMZ, bueno, pasar esa información y se carga automáticamente y se digitaliza toda esa línea completa. Bien. En cuanto a, perdón, quiero ver otra cosa. Bueno, acá estamos viendo el filtro en último día más 6 horas en adelante. Y acá abajo lo que vamos a ver es nuestro gráfico de ampacidad o de clasificación dinámica de la línea. Entonces, en color verde vamos a tener el gráfico de ampacidad dinámica, que es lo que medimos directamente con los sensores, y en color azul vamos a tener el gráfico de ampacidad ajustada por ambiente, con la limitación, ¿no?, del viento, como mencionaba antes, hacia los 6 metros por segundo. Entonces, fíjense que en algunos puntos esto coincide cuando no hay viento que miden los sensores, y después por lo general la ampacidad dinámica está por encima cuando tenemos viento en la línea. Y después lo que tenemos acá en color verde fosforescente y en violeta es el pronóstico de ampacidad 6 horas hacia adelante. Tanto el dinámico en color verde y el violeta es el ajustado por ambiente. Entonces esto lo que nos va a permitir a nosotros es
trabajar a nivel operativo con predicciones de capacidad de corriente para poder hacer operaciones o hacer conmutaciones de la línea a futuro, ¿no? Con 6 horas de antelación. Y esto se va a ir actualizando. Cada estas mediciones que vimos son mediciones cada 5 minutos y esto es el pronóstico hacia adelante. ¿Okay? El sistema nos va a mostrar también lo que midió en los últimos 5 minutos. 811 es la ampacidad ajustada por ambiente y la DLR 785. En este caso puede ser que el viento sea menor que los 0,6 metros por segundo y tiene una ampacidad por debajo. Después, lo otro que me va a calcular el sistema es la ampacidad a corto plazo. La ampacidad a corto plazo está orientada a ayudar al usuario de operaciones a tomar decisiones cuando hay una línea en paralelo que se cayó. Supongamos que tenemos 2 líneas que alimentan a la misma ciudad. La línea en paralelo que no estamos monitoreando salió de servicio por algún problema y tengo que rastrear carga a esta línea. Bueno, este cálculo nos va a decir qué corriente podemos soportar en los 5, 10 o 15 minutos sin comprometer al conductor. O sea, puedo trabajar con una corriente más alta sin dañar al conductor. Y con esto vamos a poder tomar acciones a nivel deslastre de carga. Y después vamos a ver la medición de corriente, que era lo que veíamos antes con cada sensor, en los últimos 5 minutos. En este caso, estamos midiendo corrientes, estamos trabajando con corriente de 472 amperes, cuando podríamos haber trabajado o podríamos haber transmitido 785 amperes, ahora se volvió a actualizar, y tengo esa diferencia, ¿no? Podría trabajar bastante por encima. Hoy estimamos un 40% más, acá estamos, bueno, acá está incluso más bajo, 292 la corriente que está tomando ahora la línea, contra 785. Es un caso por encima del 40% que habíamos prometido o conversado. ¿Okay? Bien, y ahí un poquito la explicación del sistema. Desde ya que esto se puede hablar mucho más, se puede conversar en mayor detalle, pero bueno, ya estamos llegando casi al final de la presentación. La idea era que conozcan cómo es el software, cómo se puede implementar y cuál es la información que les puede brindar, tanto para la ampliación de la capacidad de transmisión y la detección de robo y la vida útil o la salud de la línea, ¿no? Así que hasta acá por ahí la explicación. Brevemente, creo que tenemos un sensor de torres. En el sensor de torres, por ahí la información que se muestra es diferente. Acá nos va a mostrar en qué torre está instalado el sensor y nos va a mostrar la inclinación del dispositivo. O sea, la inclinación del dispositivo lo que tiene que ver es cuánto se inclinó desde su instalación hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Pero a nivel ángulo con respecto al suelo. La torsión nos habla de, este es un gráfico por ahí, esto es simulado, entonces puede ser que esté dando cualquier cosa. Lo que buscamos siempre es que sean gráficos con inclinación o con torsión tendiendo a 0 grados, no algo que varía así como esto. Pero la torsión nos habla de cuánto gira la torre sobre su eje. Esto puede ser o porque las mismas líneas están torciendo la torre y van girándola, o tenemos un suelo sedimentoso que hace que la torre se vaya desplazando de su posición original, entonces medimos ese giro. Y después tenemos la flexión o el encurvamiento, que la flexión o encurvamiento nos da indicio de cuánto se está doblando la torre sobre sí misma. Esto tiene que ver a veces por el mismo peso de los conductores, o cuando nos roban perfiles en la torre se empieza a debilitar y empieza a ser como un Shenga y se empieza a doblar sobre sí misma. Y bueno, y predecir problemas, ¿no?, de encorvamiento antes de que la torre ceda. O sea, no vamos a ver bien exactamente cuándo nos están robando o en qué momento en este caso, pero sí lo que vamos a poder predecir que esos robos, esa falta de piezas metálicas de la torre, de estructura, nos van a permitir saber cuándo estamos llegando a un valor crítico a dónde tenemos que reparar la torre. O sea, cuando empezamos a tener flexión o encurvamiento, tomar acciones para que esa torre no se siga dañando y que termine cediendo. Eso es lo que buscamos con esta medición.
Bien, y hasta aquí la explicación. Ya voy a dejar de compartir y darle paso a Karen para las preguntas. Sí, muchas gracias, Facundo. Excelente información. Y también recordarle a nuestros participantes que si ustedes desean tener una presentación privada, ¿no? Que Facundo directamente se lo haga a sus empresas, obviamente también nos pueden contactar y se puede agendar algo específico, como lo dices, obviamente es mucha información, no alcanza el tiempo, ¿no? Para compartir todo con detalle. Y bueno, antes de pasar a las preguntas, quiero compartir con ustedes, tenemos nosotros en LinkedIn lo que es Meger Latam, es un grupo para nuestra comunidad en donde podemos estar al tanto de todo lo que estamos teniendo en la región, ya sea webinars, seminarios, shows, todo, absolutamente todo. Entonces, nos pueden buscar solamente como Meger Latam y formar parte para que estén enterados de lo que está pasando. Y también pueden visitar directamente nuestra página de eventos, meger.com/ES/eventos. Ahí pueden también ver e incluso registrarse. Por ejemplo, tenemos nuestro próximo webinar el 27 de agosto. Este es un lanzamiento del nuevo equipo para descargas parciales y ICM NIO. Entonces ya está lista la inscripción, ustedes pueden acceder y compartir obviamente también con todos sus colegas. Muy bien, entonces, rapidísimo, vamos a pasar, tenemos un par de preguntas y la primera dice, ¿cada cuánta distancia se recomiendan instalar los sensores? Bien, esa es una buena pregunta, por ahí no la aclaré en la presentación, pero dependiendo de la aplicación que nosotros queramos monitorear o analizar, hay tres distancias que podríamos considerar. Si hablamos de DLR, lo que buscamos es medir en diferentes puntos de la red o diferentes puntos de la línea. Entonces, estimando más o menos cada 10 kilómetros un sensor, estaría bien. Eso es una proporción adecuada para medir la capacidad dinámica de la línea. Si hablamos de salud del conductor, si queremos medir fatiga, flecha y demás, para fatiga, por lo general, cada 5 kilómetros de distancia podemos instalar los sensores. Y si vamos a hablar de robo, bueno, el robo es la aplicación más intensiva porque tenemos que estar ahí instalados justo sobre el vano que se roba. Entonces, lo instalamos más o menos cada 1 kilómetro. Nuestro sistema tiene la posibilidad de que si instalamos un sensor en un vano, podemos ver hasta 3 vanos hacia adelante la oscilación del robo. Entonces, instalando más o menos 1 por kilómetro, estaría bien. Buenísimo, gracias. La siguiente, ¿puedo vincularme a un software externo o a un DMS? Sí, tenemos las dos posibilidades. Si queremos sacar variables para un software externo, para otra aplicación, que no se me ocurre ahora, pero si quieren sacar información de velocidad de viento, temperatura de conductor y demás, se pueden configurar API dentro del mismo software que van a reportar esa variable al software que ustedes indiquen. Si queremos comunicarnos a un SCADA o un DMS, lo podemos hacer por ahora por el protocolo IEC 104. Perfecto. La siguiente, ¿qué información se requiere para iniciar un proyecto? Bien, para un proyecto habitualmente nosotros pedimos el KMZ de la línea, si se quiere monitorear torres, con la distancia entre torres también. Si quieren inclusive ver temas de flecha, también necesitamos el dato de las torres para calcular el SAG. El diámetro del conductor que van a utilizar, que eso por lo general es más para fatiga, ¿no? El datasheet del conductor que están utilizando para fatiga. Después se requieren algunas informaciones más, pero lo principal es eso, para empezar a hablar de un proyecto. Y como dije al principio, la idea es, si bien por ahí un cliente nos puede pasar una línea completa, es como proyectos iniciales, atacar los puntos donde ustedes consideran que tienen problemas, donde está no sé, la torre que la pueden robar, o la torre que se está torciendo, o el tramo de línea crítico más viejo. Bueno, buscar esos puntos y trabajar desde ahí hacia el resto de la línea.
Perfecto. Tenemos un par más. La siguiente dice, para un proyecto piloto, ¿cuántos sensores se deben instalar? Para un piloto va a depender de los puntos que el cliente quiera medir. Si hablamos de torres, por lo general en torres utilizamos desde un sensor hasta 4, dependiendo del tipo de torre. Cuanto más nivel de tensión tiene la torre, más compleja es. A veces se requieren 4 sensores para el monitoreo total de todas las variables de la torre. Y cuando hablamos de línea, como mencionaba antes, dependiendo de qué puntos o qué variables quiera medir el cliente y cuántos vanos se van a definir los torres. Básicamente, en ese caso es un sensor por vano, pero dependiendo de la variable que quiera medir. Claro, perfecto. Bueno, y la última pregunta, ¿puede detectar el sensor incendios forestales? No, hoy no tiene la posibilidad de detectar incendios forestales. Lo que nos vamos a enterar ahí, o lo único que podemos ayudar con eso, es enterarnos, ¿no?, de aumento de temperatura, ¿no?, que no es convencional. O sea, nosotros tenemos una temperatura del conductor que va variando en unos valores particulares. Si el incendio es muy cerca del conductor, podemos detectar ese aumento de temperatura. Y si estamos monitoreando ese tramo del conductor, vamos a poder detectar cuando se corta por ese incendio, pero no vamos a poder detectar el inicio o la propagación. Obviamente que si detectamos la temperatura y el corte del conductor, vamos a saber por GPS en qué punto de esa línea está ocurriendo el incendio, pero no lo vamos a poder prevenir, ¿no?, con anterioridad. Perfecto. De hecho, nos acaban de llegar dos más. La Ujú. siguiente, los sensores se pueden conectar a Starlink en caso de haber red de celular. Sí, se puede optar esa opción. No es la más común porque encarece un poco la solución. Hay que ponerle un módem de Starlink, pero se puede hacer. Sí, se puede hacer. Bien, y la última, ¿se puede aplicar en líneas de pósters de 66 kb? Sí, sí, sí. Ahí en el caso de monitorear postes de 66 kb, se utilizan entre uno y dos sensores. Más sencilla esa aplicación. Excelente, buenísimo. Pues con esto ya ahora sí llegamos al final de esta sesión. Al final sí se pueden quedar para llenar entonces esa encuesta, por favor. A nosotros nos sirve para saber un poquito más de ustedes y también si ustedes quieren la copia de esta presentación o si desean alguna demostración específica para sus empresas, igual lo pueden contactar a Facundo, su email lo pueden ver en pantalla. Y bueno, estamos a la orden. Muchísimas gracias, Facundo. Muchísimas gracias por tu tiempo, a todos los que nos acompañan también y nos vemos entonces en una próxima sesión. Muchas gracias, que tengan buen día a todos. Hasta luego. Ok, ahora sí ya cierro la sesión.